diputado Jorge Gandini. Gracias, señora presidenta. Yo no soy especialista en el tema, como todos los proyectos que llegan a sala, algunos me interesan más que otros, aunque no pasen por mi comisión, y trato de entenderlos, de informarme, de ponerlos en el contexto. Sin duda que esta es una ley necesaria. El país tiene una ley de envases, pero tiene que ir más allá. Y me parece que hace bien el cuerpo en considerarla, en discutirla. No creo que haga bien en sacarla con errores que ya la propia bancada del Frente Amplio reconoce, porque presenta una minuta de comunicación. Si no estuviéramos apurados por el tiempo, seguramente haríamos esos cambios en sala. Pero hay un tiempo límite. La ley es importante, se ha dicho en sala y yo en términos generales lo comparto. No comparto el financiamiento, no comparto que se ponga un nuevo impuesto. Un impuesto que paga quien realice la primera enajenación, pero que obviamente o lo incorpora a sus costos o lo traslada al consumo. Y al final lo paga la gente. Normalmente lo paga la gente. Creo que en este momento donde el propio equipo económico anuncia fuera de la rendición de cuentas, donde tuvo oportunidad de hacerlo, 14 medidas para mejorar la competitividad que dice que ha estado estudiando durante 2 años, como si hubiera sabido hace 2 años atrás cuando decía que el país no tenía problemas de competitividad, hoy los íbamos a tener. Pero las propias medidas que anuncia el ministro de Economía demuestran que el país tiene problemas de competitividad. Y aquí le estamos poniendo un nuevo impuesto. Unos dicen que recauda 100, otros 50 millones. Pero va a afectar, sea lo que sea, la competitividad de algunos sectores que trabajan básicamente con el mercado interno y va a afectar el precio de algunos productos que son de primera necesidad en muchos casos, integran la canasta básica, desde un paquete de galletitas hasta un sachet de leche fresca. Más en la leche fresca, por ejemplo, porque es un producto tarifado. Por lo tanto, la cadena láctea va a tener que absorber ese costo. Lo va a tener que absorber porque no tiene manera de trasladarlo. Y si lo traslada será por voluntad del Poder Ejecutivo fijando un nuevo precio al alza y lo termina pagando la gente. Dice la ley, en resumen, que es para financiar un plan de gestión. Si es para financiar un plan de gestión, es decir, si tiene ese objetivo, o es tasa o es impuesto. Si va a financiar lo que cuesta, es tasa. Si es un impuesto como lo es, y más allá de que lo recauda rentas generales porque se cobra con el IMESI, volvemos a la política contraria a la que se instaló desde el primer gobierno del Frente Amplio, que paulatinamente fue desmontando lo que se llaman impuestos de afectación especial. Este es un impuesto de afectación especial, es decir, se recauda una parte del IMESI con un destino específico. Lo recauda rentas generales, pero tiene un destino específico. Yo creo que se parece más a una tasa que a un impuesto. Sin embargo, creo que tal cual está puesto en el artículo 42 de este proyecto, el impuesto es inconstitucional. Es inconstitucional porque la Constitución de la República es clara cuando atribuye competencias a la Asamblea General. Y las competencias que la Constitución de la República establece al Poder Legislativo son indelegables. Es un tema que ya hemos discutido más de una vez. Dice el artículo 85 de la Constitución, a la Asamblea General compete, y en su numeral 4 dice, establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes. Y así lo hemos hecho. La ley no dice el IVA
tendrá una tasa máxima del 30% y el Poder Ejecutivo fijará en cada caso por reglamentación cuál es su monto. La ley dice que es el 22% y la ley que votamos nosotros dice que si se compra con tarjetas de crédito tiene un 2% de descuento, y un 4% y un 2% con IVA. Y estas tasas las hemos modificado. Y las hemos modificado siempre por ley. Porque así funciona el sistema. Es el Parlamento el que fija los montos, las tasas de los impuestos, no la delega. Sin embargo, el artículo 42, tal cual está redactado, dice, agrégase al título 11 del texto ordenado del 96, el artículo primero bis, está grabada la primera enajenación a cualquier artículo, la afectación al uso realizada por los fabricantes e importadores de los bienes que se detallan, con el monto fijo por unidad física enajenada o la tasa que fije el Poder Ejecutivo, cuyos valores máximos en cada caso se indican. Y luego, en varios literales, el primero dice A, envases excluyendo los referidos en el siguiente literal. El impuesto se determinará sobre la base de un monto fijo por unidad física enajenada, cuyo valor máximo será de 10 unidades indexadas por kilogramo. Es decir, la ley delega al Poder Ejecutivo fijar el monto de esa tasa, luego establece en otros artículos otros criterios que deberá respetar para establecer cuál es el monto, poniéndole un máximo, 10 unidades indexadas por kilo. Y a la primera enajenación, es decir que el film que envuelve una bandeja lo paga quien compra el film para envolver las bandejas, esa es la primera enajenación. Va en el IMESI. Lo va a pagar por kilo lo que diga el Poder Ejecutivo. Y el Parlamento entonces se desentiende, le entregó a este Poder Ejecutivo o a otro un impuesto cuya tasa la va a fijar el Poder Ejecutivo sin consultar al Parlamento. Eso es francamente inconstitucional. Lo quiero dejar dicho porque va a salir igual, porque hay una decisión política tomada y da lo mismo si votamos leyes constitucionales, a pesar de que prometemos respetarla, o no. Pero lo quiero decir, porque me parece que quienes somos conscientes de que esto es así, no lo podemos votar. Se va a votar un impuesto que tiene como destino financiar un plan de gestión. Pero el plan de gestión no existe. ¿Hay plan de gestión? No existe. El plan de gestión tiene 2 años para presentarlo en la Dinama. Y hasta que no haya plan de gestión, no se puede aplicar la ley. Ahora, si no hay plan de gestión, ¿cómo saben cuánto cuesta? Acá unos dijeron que costaba, que se recaudaban 50 millones y otros 100. El plan cuesta 20, 30, 50, 200. El Poder Ejecutivo se deja un gatillo a su favor que dice que va a trasladar hasta. Yo no dudo que va a trasladar todo lo que sea necesario, tampoco dudo que se va a quedar con todo lo que no necesiten ese plan, pero no tenemos plan. De hecho, la Intendencia de Montevideo, durante la administración de la intendenta Ana Olivera, implementó un mecanismo de recuperación y reciclaje de residuos. Instaló 4 plantas. Esas plantas son gestionadas, o eran gestionadas, por lo que eran recicladores hasta ese momento, informales, capacitados, formalizados para esa función. Ese era el plan. Hoy queda una, se cerraron 3. Queda la que está sobre Santín Carlos Rossi, atrás del Trócoli, atrás del PTI. Es la única. Y funciona solo reciclando los vidrios y plásticos, los envases que se depositan a las afueras de los supermercados en los comevidrios que le llaman. Porque el sistema de recolección de residuos no ha podido generar un mecanismo de recolección en contenedores diferenciales, aquellos envases reciclables. No ha podido, porque no hay educación en la gente, pero además porque no hay dobles camiones. El mismo camión que levanta el verde, levanta el naranja. Y lo poco que ha llegado en un doble sistema que simplemente llega demasiado contaminado como para poder ser reciclados en esas plantas.
Esto lo digo no por el fracaso de la Intendencia, sino para demostrar lo difícil que es implementar un plan de gestión. Ahora, del plan de gestión no tenemos ni la teoría, pero ya le ponemos el impuesto. ¿Cuándo se empieza a recaudar el impuesto? Y seguramente cuando la ley esté reglamentada y vigente. ¿Y esa plata a dónde va? Todos van a tener que ponerla, porque la recaudan en el IMESI. Va a cambiar las tasas del IMESI según el tipo de envases que tienen. ¿A dónde va? Y a rentas generales, a la bolsa grande, porque no hay plan al que aportarle dinero. Yo creo que debería suspenderse la aplicación de la ley hasta tanto la DINAMA no presente y apruebe el Poder Ejecutivo un plan adecuado de gestión de residuos, por lo menos de residuos especiales. El día que esté el plan, se activa la ley, se paga el impuesto, si es esa la voluntad. Pero no hoy. Hoy es inconveniente por el momento en que está viviendo el país, no ayuda. Es innecesario porque no hay un plan cercano que se pueda implementar para aplicarse. Y por tanto, el Parlamento con responsabilidad debería poner una cláusula final, un artículo final diciendo que el proyecto entrará en vigencia una vez que la DINAMA presente un plan de gestión de residuos aprobado por el Poder Ejecutivo. Y ahí todos conocemos las reglas de juego. Y además vamos a ver cuánto cuesta, ¿no? Y cuando sabemos cuánto cuesta, sabemos cuál es el monto. Creo que eso sería una forma prudente de encarar este tema. Pero también es verdad, y acá se ha dicho, que la redacción que tiene el artículo 47 en su segundo inciso deja claro varias cosas, y yo las quiero mencionar. Dice, dentro del capítulo 8, financiamiento especial de la gestión de residuos, facúltase al Poder Ejecutivo, es una facultad, a transferir, ni siquiera está obligado. Recauda para eso, pero está facultado. Es lo primero que se recorta cuando viene un problema, ¿no? A transferir al Fonagres hasta un monto equivalente a la recaudación anual correspondiente a lo establecido en el artículo 42 de la presente ley, considerando el avance de los programas de gestión de los residuos especiales. Es decir, el Poder Ejecutivo va a evaluar, digámoslo de otro modo, el Ministerio de Economía tiene la facultad de transferir cero o todo, según la disponibilidad de caja, por supuesto, eso siempre en la facultad interviene cuando estamos hablando del Ministerio de Economía y no del Ministerio de Vivienda, pero evaluando el avance de los programas. O sea que si van en el 10%, le puede pasar el 10%. Es decir, cuando ustedes avancen un poco más, le pago más. Y mientras tanto, la caja de rentas generales se nutre ¿de cuánto? ¿De 50? ¿De 100 millones? No lo sabemos. Creo que entonces, acá queda claro. Entiendo la intención de la minuta. La minuta revela esto. Quieren que pase el 100. Pero no es lo que dice la ley. Y lamento decir, la minuta de comunicación no tiene valor ninguno. No genera ninguna obligación ni tiene formato de ley. Es un invento que hizo el Parlamento para comunicarle al Poder Ejecutivo cuál es su intención, no en estos casos, porque si su intención está en estos casos lo pone la ley. La minuta de comunicación está creada para que el Parlamento exprese su intención en aquellos casos que la Constitución establece que algunas leyes son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando el Parlamento no puede presentar una ley, ni ningún parlamentario puede hacerlo porque la iniciativa le corresponde al Poder Ejecutivo, el Parlamento le manifiesta al Poder Ejecutivo que es su intención de que le envíe un proyecto de ley de esa naturaleza. O si es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, como la que se mencionó aquí en sala, le dice que desearía que el Poder Ejecutivo tomara esa decisión. Tiene nada más que ese valor. Es verdad que aquí también se dicen otras cosas, que se privilegie el tratamiento fiscal al envase de vidrio. Si lo queremos poner, lo ponemos, ¿eh? Nada nos impide. No sé por qué al envase de vidrio. A lo mejor estamos pensando otra vez en las cervezas,
en alguna industria en particular, porque hay otras industrias en particular que se van a ver tan afectadas como esta, que tienen otro tipo de envases y que no se pide aquí que se los trate de modo diferente. Por último, quiero referirme al error que yo creo, y creo que es un error del artículo 41. El artículo 41 vino del Senado con una redacción diferente a la que mandó el Poder Ejecutivo. Define la responsabilidad extendida. Esto no tiene que ver con el impuesto. Dice, se establece la responsabilidad extendida del fabricante e importador en la gestión de los residuos especiales. Es decir, no solo de envases. Quien tira una colilla de cigarrillos en la calle está contaminando y no es un envase. Y quien tira el celofán del cigarrillo de afuera también, de la caja de afuera también. Hay una responsabilidad establecida para todos los fabricantes e importadores en la gestión de esos residuos especiales. Y así vino del Poder Ejecutivo. Decía también, como dice ahora, salvo en aquellos casos en que, según lo previsto en esta ley, sean gravados por el IMESI los productos a partir de los cuales se generan. ¿Por qué? Porque en el artículo siguiente, en el formato que mandó el Poder Ejecutivo, que era el que establecía el financiamiento, se gravaba no el envase, sino el producto. Y eso se cambió en el Senado. Con mucha lógica se cambió. Porque iba a pagar más IMESI un envase de vidrio de una botella de whisky importado que de una botella de refresco de vidrio, para poner un ejemplo. Porque lo que se gravaba no era el envase, que es lo que se quiere reciclar y proteger el ambiente, sino el contenido, el producto. O sea que el IMESI iba sobre algunos miles de pesos en algunos y sobre algunas decenas de pesos en otros. Por lo tanto, se cambió el criterio. Y se estableció en la redacción actual que los que pagan son los envases. Paga el envase de vidrio, sea de lo que sea, el IMESI. Pero sin querer, estimo yo, se mantuvo esta redacción. Por lo tanto, tal como lo estamos considerando hoy, la responsabilidad extendida de fabricantes e importadores cae si están gravados con IMESI. Es decir, que hay un sinnúmero de productos que están gravados con IMESI, que esta ley los exceptúa de la responsabilidad extendida, por un error en la ley, en la redacción de la ley, que deberíamos modificar poniendo punto en especiales. Se establece la responsabilidad extendida del fabricante e importador en la gestión de los residuos especiales. Eso es lo que debemos decir. Porque si no, estamos cayendo en aquello que se mencionó en sala, que en el mundo se aplicó y retrocedió, que fue el impuesto verde. Se ponía un impuesto al que contaminara. Y se retrocedió porque había quien prefería sacar una especie de licencia para contaminar. Pago el impuesto y sigo contaminando. Me dan una licencia porque pago impuestos. El mundo retrocedió en esto. Lo que dice aquí es que quien pague IMESI no está obligado, no tiene responsabilidad extendida. Y este es un error porque se modificó en el Senado el artículo del financiamiento y no se tuvo la precaución de darle el correlato necesario en la redacción del artículo 41. Por lo tanto, yo voy a proponer que este artículo se desglose y se vote su primera oración hasta el punto, o hasta la coma, mejor dicho, hasta residuos especiales y no el resto. Creo que el proyecto merece ser acompañado y merece ser respetado el trabajo de una cantidad de legisladores que lo hicieron en trabajo en comisión, pero debemos ser muy cuidadosos con los impactos que va a tener crear un nuevo impuesto que va a rentas generales, al menos en los primeros años, que no sabemos ni cuánto va a recaudar ni cuál va a ser el destino del mismo, porque no hay plan de gestión aplicable aún y porque la ley además, como no lo hacen muchas leyes, yo diría muy pocas leyes, deja a la reglamentación una cantidad de aspectos sustanciales. Es la reglamentación la que lo... Y me imagino que a lo mejor esta Dinama empieza a reglamentar y la que viene piensa distinto y cambia la reglamentación. Mientras tanto, a lo mejor el Poder Ejecutivo ya está recaudando. Entonces no es bueno impactar con un nuevo impuesto que pesa
o pesará sobre la competitividad de varios sectores y que además tendrá consecuencias en los precios de los productos importados y particularmente de los nacionales, muchos de ellos integrantes de la canasta básica en estos momentos donde los esfuerzos tienen que ser exactamente los contrarios. Sin perjuicio de reconocer lo que se ha dicho en sala, que hay sectores de actividad que, incorporando nuevos costos y sintiendo un factor de competencia de productos importados, puedan quedar encima sin empleo o ver reducidas sus horas de trabajo. Por lo tanto, me parece que deberíamos pensar bien este proyecto, pasarlo a comisión de vuelta y mirarlo del impuesto. O, como dije hoy, votar un último artículo que le dé entrada en vigencia cuando la Dinama haya aprobado o haya presentado y el Poder Ejecutivo ha aprobado el plan de gestión de los residuos, al menos de los residuos especiales. Gracias, señora presidenta.